Vamos a empezar esta segunda parte con hasta donde nos habíamos quedado, ¿ok? Entonces decíamos que una vez que Maximiliano Robespierre tiene el control de toda la Convención Nacional, este personaje va a ser muy radical, tanto así que quiere aplicar la guillotina a todo aquel que no se encontraba a favor de la revolución. Todos los que estaban en contra de la revolución lo mandaba a la guillotina. Tan radical fue que aproximadamente 10.000 personas pasaron por la guillotina. Un aproximado de 10.000 personas que estaban en contra de la revolución fueron pasando por la guillotina. Es por eso que se dice que cuando Maximiliano Robespierre tiene el control del poder, se va a instaurar un tipo de gobierno llamado el terror. Y ahora vamos a ver ese gobierno precisamente. Y vamos a colocar como subtítulo la etapa del terror de la Revolución Francesa. Para aquellos que se están conectando recién, vamos a continuar con la etapa del terror. ¿Ya? Esta etapa del terror, ¿a quién va a tener como líder? Ya lo acabamos de mencionar. ¿Quién va a ser el líder de este terror que se va a instaurar en Francia? Tenemos aquí. Y lo volvemos a repetir, por eso les decía, es muy importante que vayamos siguiendo la secuencia de los hechos para poder entender el tema. ¿Quién va a ser el líder? Maximiliano Robespierre. ¿Ya? Ahí lo tenemos. A Maximiliano Robespierre, teniendo el control de esta etapa, que es la más sanguinaria del proceso de la revolución, llamada etapa del terror. Por supuesto, ¿quiénes encabezaban esta etapa del terror? Los jacobinos. No olvidemos que Maximiliano Robespierre es el líder de los jacobinos. Él va a llegar a ser Maximiliano Robespierre, vamos a anotarlo ahí, va a llegar a ser el jefe, el dirigente de la convención. Cuando hablamos de convención, decimos, nos referimos a esa agrupación, ¿no? de partidos que van surgiendo en este momento, ¿ya? A esa agrupación, a ese congreso que se va formando con los diferentes partidos, con los montañeses, con los jacobinos, con los girondinos, con los del centro. Entonces tenemos ahí la convención. ¿Quién va a ser el jefe de esa convención? Maximiliano Robespierre. ¿Cuál va a ser el aporte de Maximiliano Robespierre? Que va a instaurar en este momento un gobierno del terror. Y vamos a ver por qué. ¿Okay? ¿Qué hace Maximiliano Robespierre? Este personaje va a instaurar instaura el Comité de Salvación Política. Vamos a anotarlo ahí. El Comité de Salvación Política. ¿Ya? El Comité de Salvación Política. ¿Por qué lo he relacionado con gobierno de terror, el Comité de Salvación Política? Porque debido a este Comité de Salvación Política se va a aplicar la guillotina, se va a dar el terror en Francia. Debido a este Comité de Salvación, un grupo de personas que formaban el Comité de Salvación van a seguir, a perseguir a aquellas personas, aquellos que no estaban de acuerdo con los métodos radicales de la Convención Nacional. Y este comité se va a encargar de salvar
la revolución. Por eso dice salvación política. O sea, que si tú no estabas de acuerdo con lo que se aplicaba dentro de la convención, si tú no estabas de acuerdo con la revolución, ¿dónde ibas? A la guillotina. Y ya sabía lo que te iba a pasar, ¿no? Entonces, este comité de salvación llevó a la guillotina aproximadamente a unas 10,000 personas, pasaron por ahí, que no estaban de acuerdo con lo que se estaba desarrollando dentro de la convención, ¿no? Este comité de salvación va a aprobar también una nueva constitución. Entonces tenemos aquí un líder ya y tenemos acá la aprobación de una nueva constitución. ¿Ok? Tenemos ahí la aprobación de una nueva constitución. Por supuesto, esa nueva constitución va a ser de carácter radical. ¿Qué significa de carácter radical? Que no se iban a respetar los derechos de quienes estaban en contra de la revolución. Entonces, como la Constitución estaba amparando que vayas a la guillotina si tú no estabas de acuerdo con la revolución, lógicamente era bien visto, era legal y se aplicaba esta medida, ¿no? De llevar a la guillotina. ¿Qué más? Tanto era el terror en ese momento, tanta gente moría, ¿no? En el afán de salvar el objetivo de la revolución, que lógicamente ningún pueblo va a soportar, va a aceptar tanta sangre derramada. Entonces, vamos a tener ahí un nuevo levantamiento, un grupo que se va a levantar. Y tenemos que, voy a bajar un poquito la cámara para que lo puedas observar, el 9 determinador, vamos a anotarlo aquí. Quiero que revises tus hojitas donde estaban los meses, ¿ya? Revisa tu hojita, pasa la página donde tenías tú los meses. ¿Sí? Ok. ¿Cuándo se iniciaba el mes termidor? ¿Cuándo se inicia 19 de julio. El 19 de julio. ¿Y llegaba hasta qué mes? ¿Hasta qué fecha? El 19 de agosto. Es lo que nosotros vemos ahora, del 19 de julio al 19 de agosto. En ese periodo de tiempo era llamado el mes termidor. Entonces, el 19 de termidor, el 9 de termidor, por eso era necesario que sepas el nombrecito de los meses, al menos que tengas una idea, ¿no? No te estoy pidiendo que te los aprendas de memoria, sino que tengas una idea, que los nombres no eran iguales que ahora. Muy bien, Alessia. A ver, el 9 de termidor, ¿qué sucedió? Ya lo expliqué hace ratito. ¿Qué pasó aquí? ¿Nada? Decíamos que la gente estaba cansada ya de tanta sangre, ¿cierto? Cansado de tanto derramamiento de sangre, tantos iban a la guillotina, que lógicamente no todos iban a estar de acuerdo con eso. Entonces, el 9 de termidor, ¿qué va a suceder? Se va a dar una revolución, ¿ya? Se da una revolución. Todos van junto conmigo, por favor. ¿Con qué nombre se le conoce a esta revolución? Quiero que te ubiques en la página 247 y 248. A ver, ¿quién lo encontró? ¿Qué nombre se le da a esta revolución? 247 y el inicio de la 248. ¿Nada? Esta revolución que fue encabezada, que fue liderada por los girondinos, a ver. La reacción termidoriana. Perfecto, la reacción termidoriana. Entonces,
esta revolución va a tomar el nombre de, anótalo tú ahí, esta revolución se va a llamar reacción termidoriana, ¿ok? Reacción termidoriana. ¿Ya? Ahí tenemos la reacción termidoriana. ¿Quiénes van a encabezar la reacción termidoriana? Va a ser encabezada por los Girondinos. girondinos. Muy bien, por los girondinos. Los girondinos que iban en contra de ¿quiénes? ¿Quién? ¿Qué grupo era? ¿Qué grupo era el que pertenecía a Maximiliano? Jacobinos. Los jacobinos. Muy bien. Entonces, los girondinos en contra de los jacobinos. ¿Ya? La reacción termidoriana se da para ir en contra de ese gobierno del terror. ¿Sí? Y con esta revolución, con esta reacción termidoriana, ¿qué va a suceder? ¿A quién van a tratar de acabar? ¿A quién van a tratar de darle fin? ¿A quién? Al líder, pues. Al que estaba llevando a la guillotina a todo el mundo. ¿Quién va a ser? Maximiliano Robespierre. Maximiliano Robespierre. Entonces, a Maximiliano Robespierre, fíjate, le van a aplicarle su misma medicina. ¿Dónde se va a ir Maximiliano Robespierre? ¿A dónde lo van a mandar? A la guillotina. A la guillotina. Fuera cabeza de Maximiliano Robespierre. ¿Con qué? Con la revolución termidoriana. Entonces, mira, todo lo que él instauró, todo lo que él aplicó, al final va a morir por la guillotina. ¿Ok? Entonces tenemos que la reacción termidoriana, ¿qué es lo que va a acabar? Acaba con Robespierre. Acaba con Robespierre. ¿Robespierre dónde? En la guillotina. Ahora tenemos Robespierre en la guillotina. ¿Dónde estaba colocada la guillotina en ese tiempo? En lo que ahora es la Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia en el centro de Francia, y ahí tenemos pues de París, en el centro de París, tenemos que en ese tiempo estuvo la guillotina. Qué pena que no estamos en el aula, si no les mostraría unas fotos maravillosas. Pero no estamos. ¿Puedo bajar un poco más abajo? ¿Puedo bajar más abajo? Sí, puedo bajar. Ok, puedo bajarlo, chicos, sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. ¿Terminamos? ¿Terminamos hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que me da la revolución o la reacción termidoriana? El fin del gobierno del terror. Ya tenemos el gobierno del terror acabado. Maximiliano Robespierre le han dado de su misma medicina, le han aplicado la guillotina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se acabó el gobierno de terror. ¿Qué vamos a hacer? Sigue la secuencia de tu libro. A ver, quiero que te fijes en tu libro. ¿Quiénes van ahora a empezar a regir? ¿Quiénes? Si ya hemos estado acabando con los girondinos, ¿quiénes van a tomar el control ahora? Ya hemos acabado con los jacobinos. A ver, ¿quiénes van a tomar el control ahora? ¿Quién? ¿Los del centro? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Quiénes lideran la reacción termidoriana? La girondina. Ah, los girondinos. Los girondinos que ahora tienen el control van a aprobar otra constitución. Entonces aquí tenemos que esta reacción termidoriana va a dar lugar a que se apruebe esta reacción. Debajo jala una flechita y vas a colocar, se aprueba una nueva constitución. Se aprueba una nueva constitución. Ese es el resultado de esta reacción termidoriana, de esa revolución. Se aprueba una nueva constitución.
más abajo, jala otra flechita, se instaura un nuevo tipo de gobierno. Se instaura un nuevo tipo de gobierno. 2 puntos. ¿Cómo se llama ese nuevo tipo de gobierno? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se llama ese nuevo tipo de gobierno? Que es la última fase de la línea del tiempo que hemos hecho. ¿Cómo se llama? Directorio. El directorio, muy bien. Entonces vas a colocar, se instaura un nuevo tipo de gobierno, 2 puntos, el directorio. Y ahí vamos a hacer la última fase ya. Y colocamos el directorio, como si. El directorio. ¿Ya? ¿Qué sucede con esta fase llamada directorio? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar conformada? Primero vamos a notar de qué año a qué año va el directorio. Dígame, por favor, a ver, ¿qué año se dio el directorio? Siguiendo la secuencia de su libro. Va desde 1795 hasta el fin de la Revolución. ¿Cuál fue el fin? 1799. 1799. Recuerden que la Revolución General duró 10 años. ¿Ok? De 1789 a 1799. Nos estamos dedicando solo en esta etapa del directorio, que va desde 1795 a 1799. ¿Cómo estaba conformado el directorio? Si yo te digo directorio, a ver, tú tienes una empresa y te digo que tu empresa está dirigida, ¿cierto?, por un grupo de personas. A ese grupo de personas tú le llamas el directorio. Entonces, el directorio viene a ser ese grupo de personas que va a gobernar ahora. ¿Cómo estaba conformado el directorio? El directorio estaba conformado de la siguiente manera. Este cuadro viene a ser mi directorio. ¿Quiénes conformaban el directorio? A ver, ¿qué poderes tenemos en el directorio? Tenemos 2 grupos importantes, que va a ser el poder ejecutivo, el que va a hacer aplicar la ley. ¿Y quién va a dar la ley? ¿Cómo se llama ese poder? Ahora, en la actualidad, ¿cómo se llama ese poder, el que emite las leyes? Jóvenes de tercer año, ¿cómo se emite? A ver, ¿cómo se llama ese poder que emite las leyes? A ver, aplicándolo a nuestro país, ¿qué poder es el que da las leyes? A ver. ¿Nada? Legislativo. Legislativo, el poder legislativo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 2 poderes gobernando, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Por eso es importante estos hechos históricos, porque debido a todo lo que ha sucedido, ¿no?, en la historia universal, muchos gobiernos han acogido esas formas de gobierno, ese modo de pensamiento. Entonces ya tenemos acá el directorio conformado por el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Quiénes estaban dentro del poder ejecutivo? Teníamos a 5 directores. 5 directores. Muy bien, el poder ejecutivo con 5 directores. ¿Ok? Y el poder legislativo, ¿quiénes lo conformaban el poder legislativo? ¿Quiénes conformaban el poder legislativo? Por el Consejo ¿Ya? de los 500 y el Consejo de Ancianos. Exactamente, el Consejo de los 500 y el Consejo de Ancianos. Entonces tenemos acá el Consejo de 500 y el Consejo de Ancianos. ¿Okay? El Consejo de 500 y el Consejo de Ancianos conformaban todo el poder legislativo y el poder ejecutivo conformado por 5 directores.
ya tenemos nosotros el poder que va a gobernar, pero dentro de un gobierno se necesita tener una fuerza que lleve el control de las armas. Entonces, veamos, el directorio va a tener un control militar. ¿Quién va a tener a cargo ese control militar? Ese control militar va a estar a cargo de... Napoleón Bonaparte. Muy bien. Y lo vamos a resaltar aquí a mi gran amigo Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Y aquí tenemos al gran famoso Napoleón Bonaparte. ¿Por qué lo ha resaltado, profesora? ¿Porque a usted le gusta Napoleón? No. Simplemente porque con él se va a dar inicio a otra forma de gobierno, a otro hecho histórico importantísimo y apasionante de la historia universal, con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, considerado un gran estratega, ¿no? Un gran estratega militar, un hombre habilidoso, un hombre ingenioso en las armas y en establecer batallas y lógicamente en obtener la victoria. Entonces, este Napoleón Bonaparte, este señor, va a empezar a ganar terreno, va a empezar a lograr victorias que, mira, ve, todo el pueblo se encontraba en problemas. Había una crisis económica tal que había llegado el pueblo francés debido a todas las guerras y a todos los problemas que se habían ocasionado en la época del terror. Entonces, la economía de Francia no estaba buena. Había una crisis económica, había luchas entre ellos por gobernar. El Consejo de Ancianos, el Consejo de los 500 se peleaban por establecer quién tenía más poder. El poder ejecutivo se peleaban. Entonces había una crisis política y económica tan grande que lógicamente va a ser aprovechada por este señor tan hábil, Napoleón Bonaparte. Y él va logrando camino, va logrando terreno para que sea aceptado dentro de la sociedad francesa como el mejor de todos. Tanto es así que Napoleón Bonaparte, vamos a anotarlo ahí, da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado. Este golpe de Estado lo va a dar, ¿qué fecha? A ver, ¿quién me lo dice por ahí? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Rapidito. El 9 de noviembre de 1799. Ya, el 9 de noviembre para nosotros. Y en esa época francesa, ¿qué fecha fue? El 18 Brumario. El 18 Brumario, ¿cierto? El 18 del mes Brumario. Entonces, ese golpe de Estado va a ser dado, vamos a bajar un poquito, ahí, el 18 de Brumario. Por eso era importante que ustedes conozcan los nombrecitos, ¿cierto? El 18 Brumario. Anótalo tú. Muy bien. Una vez que da el golpe de Estado, ¿qué significa dar un golpe de Estado? Que se va a apoderar del gobierno, ¿ya? Da golpe de Estado y va a instaurar un nuevo tipo de gobierno. Es en este momento, con este golpe de Estado, que va a instaurar, anótalo tú ahí debajo, instaura el consulado. Instaura el consulado, ¿ok? ¿Ya lo anotaste ahí tú debajo? El 18 de Brumario, Napoleón Bonaparte, con su golpe de Estado, va a instaurar el consulado, otra forma de gobierno. ¿Quién lo va a dirigir el consulado? Lógicamente, si él da el golpe de Estado, ¿quién lo va a dirigir? Él mismo, ¿ya?
Y aquí se va a dar inicio a la famosa era napoleónica. Entonces, con la instauración del consulado, se inicia, anota tú más abajo, se inicia la era napoleónica. ¿Ya? El 18 de Brumario se va a iniciar la era napoleónica. ¿Qué quiere decir la era napoleónica? El auge, el gobierno de este famoso Napoleón Bonaparte. Muy bien, chicos, hasta ahí hemos llegado con toda la Revolución Francesa, ¿no? Una revuelta popular que va a traer abajo un sistema político, el sistema del antiguo régimen, un sistema absolutista. Nada de reyes, ¿cierto? Se vino abajo, se instaura la república. Pero después, con el paso del tiempo, vemos a otra persona que tiene el poder el solito. Tanta lucha, tanta lucha, tanta lucha. Y luego, al final de la revolución, el poder va a quedar en manos ¿de quién? De una sola persona. ¿Quién va a ser esa persona? Napoleón Bonaparte. Lógicamente, todo ello fue llevado, ¿por qué? Porque debido a la revolución se instaura en Francia ese gobierno del terror. ¿Quién encabeza, quién dirige el gobierno del terror? Maximiliano Robespierre. Ahora sí, voy a trabajar con ustedes el libro. Quiero que te ubiques en la página 249. Rapidito que se nos va a ir el tiempo, 249. 249. Fabricio me indica si es que está avanzando, si es que está trabajando, tiene alguna dificultad. Fabricio Puicán. Todo has trabajado, ¿verdad, hijo? Sí, se copió. Ya. La idea es que lo entienda. Ahora sí vamos a ver en la página 249. Y vamos a leer la primera pregunta. ¿Qué tendencias políticas surgieron, ¿no? Durante este periodo que acabamos de ver? Tendencias políticas, grupos políticos. ¿Quiénes surgieron? A ver, ¿de quiénes hemos hablado? Menciónenmelos, a ver. ¿Quién activa su micrófono? Rapidito. Jacobina. Los jacobinos. ¿Quién más? Y los girondinos. Los girondinos, ¿cierto? Los jacobinos, los girondinos. Ya tienen la primera respuesta. Vamos a la 2. Aquí se denomina el gobierno de terror. Gobierno de terror. Gobierno de terror. ¿Es el gobierno instaurado por quién? Maximiliano Robespierre. Muy bien. Entonces ahí está la segunda respuesta. Gobierno instaurado por Maximiliano Robespierre. Y me dice que explique por qué se le llamó gobierno del terror. ¿Por qué será? Porque murieron muchas personas en la guillotina. Exactamente. Muy bien, señorita Jara. Porque mandó, porque mató, porque murieron muchas personas en la guillotina. Muy bien. Te estoy dando tiempo para que llegues hasta la respuesta 2. En la 1, ¿qué cosa hemos trabajado en la número 1? Las tendencias políticas. Los jacobinos, los girondinos. ¿Qué se denomina gobierno del terror? Al gobierno instaurado por Maximiliano Robespierre. ¿Por qué? Porque mató o porque acabó con muchas personas que estaban en contra de la revolución mediante la guillotina. ¿Cómo llega a su fin el directorio? Por el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Muy bien, por el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Perfecto. ¿Ya? Ahí tenemos ya la respuesta 3. Por el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Y vamos a la pregunta 4. ¿Cuáles serán los principales aportes de la Revolución Francesa? ¿Qué nos dio la Revolución Francesa? A ver.
Recuerden que se dieron documentos importantísimos. A ver, ¿cuáles serían esos documentos? ¿Quién lo dice? La Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es el grupo de personas. ¿Pero qué aprobó la Asamblea Constituyente? Un documento importantísimo en el cual están basados el resto de constituciones de todos los La, países. La Declaración de los Derechos del Hombre. Muy bien, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En base a esa declaración están hechas las constituciones de los países actuales. ¿Ya? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y además dio una constitución política. Eso nos daba a entender que todos los pueblos debían regirse por una constitución. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a hacer la revisión de la 250. No se preocupen si no logramos terminar. La próxima clase terminamos con esta actividad. Pero vamos a hacer la revisión de tu crucigrama. Ubícate en la 250. Ese crucigrama que te quedó en el descanso, bueno, descanso entre comillas, ¿ya? Esa la vamos a revisar ahorita. Horizontal. Vamos a ver todo lo que es horizontal, ¿ya? Gobernante francés en el periodo de la Convención. ¿Quién fue? ¿Quién? Rapidito, pelense, a ver, por contestar. Maximiliano. 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 Pero Maximiliano. Maximiliano encaja, ¿encaja Maximiliano? No. ¿Qué encaja ahí en esos cuadraditos? Napoleón Bonaparte. No. Está bien. Robespierre. 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 ¿Cierto? Maximiliano no entra en los cajoncitos. No entra. ¿Cierto? Entonces entra Robespierre. No te olvides que Robespierre es escribir Robespierre. Pierre, al final, doble R. La 2. Campaña militar donde el almirante inglés Horacio Nelson destruye las embarcaciones francesas. Egipto. Campaña de Egipto. Muy bien. De eso vamos a hablar la próxima clase, ¿no? Pasamos a la siguiente, en forma vertical. Periodo de la Revolución Francesa que va desde 1792 hasta 1795. ¿Cómo se llama este momento? ¿Cómo se llama esa forma que se instaura? Recuerden que la Asamblea Constituyente pasa a tomar otro nombre. En la etapa republicana toma el nombre de la Convención Nacional. Convención. Ese periodo se llama Convención, el periodo de la Convención Nacional. Y dentro de este periodo se va a dar pues el famoso gobierno del terror, ¿no? Ahora tenemos militar inglés. ¿Cómo se llama este militar? No, en el cuadrito verde que tienen anterior, ahí hay, ¿ya? Ahí están los nombrecitos. Lo tiene Horacio Nelson, pero ¿encajará la palabra Horacio? Nelson. Cierto, Nelson. Encaja Nelson en la número 3. Y la 3 dice Partido Político Francés. ¿Qué encajará ahí? Recuerden que tenemos los jacobinos y los girondinos. Girondinos. Muy bien, los girondinos. Muy bien. Los girondinos. Vamos a la 251, que también les dije vayan leyendo. No se olviden que esta flechita lo podemos, si no nos da el tiempo, lo vamos a trabajar la próxima clase. ¿Ya? Igual tienen ustedes acá una relación con paréntesis. Si no lo avanzamos, lo vamos a pasar a la otra clase. ¿Okay? Muy bien. Para que no se nos duerma nuestro amigo Christopher. La número 1, a ver. Dirigió el gobierno del terror. Ya. Es el Comité de Salud Pública. ¿Quién va a ser, Christopher? Si alguien tiene la respuesta. Robespierre. Robespierre. Napoleón Bonaparte. Robespierre. Claro. Gobierno del terror. Sí, claro.
¿Ya? Paso a la 2, paso a la 2. Claro. Claro, pues dice Christopher, ¿ves? Primera clase que entra y está pilas. Más claro que Fabricio. A ver, ya. ¡Oye! ¿Qué me metes Ya. a mí? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? El directorio llega a su fin con el golpe de Estado llevado a cabo por Napoleón Bonaparte. ¿Cuándo? 18 de 18 de Brumario. Mario. El 18 de mayo. Brumario. Sí, sí. El directorio está conformado por un poder ejecutivo a cargo de 5 directores. ¿Quién fue el presidente? Jean-Paul Paul Barras. Paul Barras. 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 ¿Ya? La segunda etapa de la Revolución Francesa, ¿cómo se le denomina a esa etapa? La etapa Republicana. republicana, muy bien, la etapa republicana. Republicana. No se relaciona con el gobierno de terror dirigido por Maximiliano Robespierre. ¿Cuál será? Campaña de Italia. La Campaña de Italia. campaña de Italia. Las campañas las hace Napoleón Bonaparte, no se olviden, ¿verdad? El terror lo hace Robespierre. ¿Ya? Tras el establecimiento del consulado, se da inicio al periodo de la historia de Francia llamada Era napoleónica. No. Reacción terminoriana. No. Ah, A ver. reacción terminoriana. Reacción Era de terminoriana. A ver. Tras el Era establecimiento de terror. del consulado, Era de terror. no. Estamos bien. Reacción. No, está bien. A ver. Tras el establecimiento del consulado se da inicio a esa etapa llamada, su nombre lo dice. Su nombre lo dice. Consulado. Consulado. El consulado. El consulado. se da Consulado. inicio al consulado, ¿ya? Ok. Las 7, a ver, ¿a quién tenemos por aquí? A ver, Jorge, active su micrófono. Ya, lea las 7. Jorge, parece que no tiene buena conexión. A ver, Fernando. Tampoco. Milagros. Ya, yo la leo, me da la respuesta entonces. La Revolución Francesa abolió la monarquía y estableció la república. ¿Mediante qué? La Asamblea Por el Constituyente. directorio. Mediante. La Asamblea Constituyente. Pero la Asamblea Constituyente en este tiempo toma el nombre de La Asamblea El Nacional. directorio. convención. Mediante Convención. el nombre de La convención. Bueno. Mediante la convención. Sí, bueno, ya estaba el perfil, Y acá sí les voy a ayudar. El abad Sieyes, personaje religioso, el abad Sieyes, que tiene el nombre de Joseph Sieyes, él va a escribir un libro llamado ¿Qué es el tercer estado? Recuerden que cuando empezamos ¿A quién están vendiendo? la Revolución Francesa, Christopher. Ya, muy bien. Si apagaran su micrófono, no se escucharía, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que el abad Sieyes fue un personaje que pertenecía a la Iglesia Católica. Este señor va a hacer un escrito denominado ¿Qué es el tercer estado? Y en ese escrito él va a hablar del tercer estado que era el pueblo. Y va a decir así, a través de las preguntas, ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden público? Nada. ¿Qué pide? Llegar a hacer algo, ¿no? Pide que el pueblo empiece a gobernar. Entonces, ¿de qué se trata todo ese escrito? ¿Qué le da? ¿Importancia a quién? Según las alternativas que tenemos ahí. ¿Importancia a quién? Del tercer estado. En lo político. En lo político. Quiere que el tercer estado participe de la política, ¿cierto? Bien, jóvenes, se nos está cortando el tiempo. Hasta aquí vamos a llegar. ¿Okay? No se olviden saludar a sus mamás.